Buenas tardes, soy Guadalupe y me corresponde exponer el tema proceso de industrialización en relación al crecimiento demográfico. En Inglaterra, de 1780 a 1850, da inicio el proceso de la revolución industrial. Fue un cambio muy importante en la humanidad porque esta ya no basa su economía en la agricultura, la ganadería y las artesanías, sino en la mecanización y la industrialización. Esto trajo un gran beneficio, no nada más en este caso en el centro del Reino Unido, sino a nivel mundial, recordando que precisamente la economía de los países se basaba en la agricultura. En 1940, el mundo enfrentaba la crisis, una crisis muy fuerte porque era el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se incrementa la demanda de productos y equipamiento. Es decir, los países dirigían todos sus esfuerzos en la industria de productos y equipamiento a la guerra. ¿Y qué pasa en otros países? Otros países aprovechan de alguna manera la coyuntura que se presentaba en ese momento, o sea, la situación a nivel internacional y que habla precisamente de la guerra. Y entre otros países como México, aumenta la demanda de productos mexicanos y los países desarrollados dirigían sus esfuerzos de sus productos hacia la guerra. La situación de importación por industrialización inicia en la depresión de 1929, llevó a México a sustituir la importación debido a los altos costos. Como consecuencia, México registró una fuerte industrialización. Es decir, en esta época los costos eran muy altos y México importaba muchos productos. Y precisamente por el alto costo de estos, México entonces empieza a sustituir las importaciones y empieza a producir el mismo. Y ahí inicia, fue una época importante, fue fuerte la industrialización en México. Ahora, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la industrialización de México se acelera. Y bueno, esto trae como grandes beneficios a México, porque entonces se le da la oportunidad de un avance importante dentro de la industrialización. Y en 1940 en México se inicia el desplazamiento de la agricultura hacia la industria. Con ello se tienen grandes avances hacia la revolución industrial. Aunque en este mismo año, en 1940, las reformas políticas y sociales del cardenalismo habían concluido, la industrialización del país era un asunto pendiente. Sin embargo, nuevamente hago énfasis en que la guerra beneficia en ese aspecto a México. Hay un gran avance en su industria, además de que este cuenta con el apoyo precisamente de otras estructuras, de otros gobiernos, para aún mejorar más su industria. Pero el desarrollo de la industrialización de México y el crecimiento demográfico. Precisamente la industrialización también trajo un crecimiento demográfico importante, debido a que precisamente las personas de campo, o las personas que trabajaban en la agricultura, se van hacia las ciudades a buscar otras oportunidades, y entonces ahí hay un crecimiento muy importante demográfico en México, y sobre todo particularmente en los centros urbanos, y entre 1940 y 1970 creció en un 50%. Sin embargo, también se dan cambios muy importantes en esa época. Puede decirse que de 1940 a 1970 se nota un progreso muy importante en nuestro país. Fue
próspero, porque precisamente el resultado de la industria trae, hay una apertura muy grande en el trabajo, derivado también de que el gobierno participa activamente con empresas privadas. Surgen trabajos por la construcción de caminos, o sea, México se ocupa de la infraestructura y entonces hay construcción de caminos, surgen una serie de trabajos y de aquí se deriva entonces empleo para mucha gente. Y repito, gente de campo buscando oportunidades se va a las ciudades y entonces, bueno, esto, repito, trae como consecuencia la explosión demográfica. Cabe mencionar también aquí, miren, esta época y que de alguna manera a mí me tocó algo, ¿no? de esta época de los 70s, en las que verdaderamente podía observarse, ¿no? Los cambios que había habido en la cuestión social. Había paz y derivado de su economía, que entonces era muy buena, y que de alguna manera también había un presupuesto, o se dirigía un presupuesto hacia la educación, hacia la salud, y todo esto traía confort, traía seguridad a los ciudadanos en aquella época. Fue un tiempo muy diferente a los tiempos que estamos viviendo ahora, porque sí podía notarse ese crecimiento en todos los aspectos, sobre todo económicos. Fue una época en donde la industria creció favorablemente, se inició el comercio, mucha gente se dedicaba al comercio, y aunque el comercio era interno prácticamente, bueno, de cualquier manera no había los productos que se hacían en México, no tenían competencia, o sea, no tenían la calidad para competir con otros países. Entonces todo era interno prácticamente, ahora también considerando que después de la Segunda Guerra Mundial México deja de importar, ¿sí? México consume sus propios productos y esto también trae un gran beneficio a la industria, porque al dejar de importar, entonces ellos incluso empiezan a exportar. Pero ¿qué pasa? También viene, todo iba muy bien, pero se surge también otra situación. Resulta que al no tener un presupuesto, o sea, la industria o los productores como quiera se confían, ¿sí? Por todo el apoyo que tienen incluso del gobierno y la protección que tienen en relación, la protección a la que me refiero es que ahora para importar el gobierno impone, o no impone, sino crea impuestos para poder importar. Y muchos pues recordamos, ¿no? Cuando alguien viajaba a Estados Unidos y traía productos de Estados Unidos, tenía que pagar impuestos altos, ¿no? Y esto era una forma que lo hacía el gobierno precisamente protegiendo la economía de México. Pero también quiero decir que la industrialización en México, debido al crecimiento demográfico, trae repercusiones en su ambiente. El proceso de urbanización descontrolado, origen de asentamientos, rezago en la vivienda, salud y educación, aunque de alguna manera el gobierno había destinado un presupuesto para la educación, la vivienda, la salud, no era suficiente debido a la gran cantidad de gente, no alcanzaba e incluso empezó a haber desempleo. Las industrias urbanas no fueron capaces de absorber a la creciente demanda de empleo. Y bueno, entonces ahí surgen grandes cinturones de pobreza y con ello la marginación por desempleo y la falta de servicios públicos. Repartición no equitativa de la riqueza concentrada en minorías privilegiadas provoca incremento en el número de pobres.
Y de alguna forma es algo que, bueno, nosotros hemos venido observando y sí empezó a notarse ese cambio, y yo lo puedo recordar después de los 80s. Ya no era el México de antes. Anteriormente se podía caminar tranquilamente por las calles, sí podía subir al transporte y no había problema. Sin embargo, a la medida que fue creciendo esto, ya no era suficiente nada. Ya no era suficiente el transporte, ya no había empleo. Se empezó a notar exactamente, ¿no?, la pobreza que había en mucha gente. Como hablan, ¿no?, se empezaron a ver cinturones, ¿no?, de pobreza. Y pues lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, pues hay algunas colonias que todavía podemos observar en donde existe muchísima pobreza, e incluso en algunos lugares todavía puedo pensar que falta drenaje, falta agua, falta pavimentación y en fin, ¿no? Todos esos temas, ¿no?, que han sido muy difíciles de erradicar por la economía misma, ¿no? Porque obviamente tuvo que haber habido una afectación con la explosión demográfica. ¿Cuáles fueron las repercusiones, ¿no?, del crecimiento demográfico? Y bueno, dentro de esto podemos ver que existe un asentamiento informal, ¿no?, los famosos paracaidistas, ¿no?, que llegaba gente y se plantaba donde podía. Sobre todo empezaron a invadir los cerros. Recordemos, por ejemplo, de México a Querétaro, la distancia era muy grande, o sea, sí había kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder ver nuevamente una población. Sin embargo, en estos asentamientos informales podemos ver cómo empezaron a poblarse algunos cerros. Y de repente ya podemos ver que casi se junta, ¿no?, Querétaro con México y México con Toluca, y podemos ver cuánta sobrepoblación existe dentro de estos lugares, y que los llamamos, y en algunos, ¿no?, los llamamos paracaidistas. La congestión vehicular no se diga. Podría antes circularse sin ningún problema, y de ese tiempo para acá, y repito, estoy hablando de los 80s para acá, fue muy notorio ese cambio, ¿no?, en la congestión vehicular. La contaminación acústica, no se diga. Y por otro lado, la contaminación atmosférica, obviamente, ¿no?, la gran cantidad de autos ha provocado, obviamente, esta contaminación. Además, también la industria misma, ¿no?, todas las fábricas que han surgido, esto también hemos tenido mucho problema de contaminación por lo mismo. No ha habido un control en ese aspecto, y es algo que, bueno, ha venido a afectar en todos los aspectos, ¿no?, socialmente. La contaminación del agua no se diga, ¿no? Han surgido enfermedades también por la contaminación del agua, y es algo también sobre lo que ha sido muy difícil poder tener control. Ya no hay tampoco suficiente agua. De todos esos fraccionamientos, colonias que han surgido, y que hay una exageración de gente en estas que no alcanza tampoco, ¿no? Muchas de esas colonias no tienen suficiente agua para subsistir. Los fraccionamientos no se diga, ¿no? Falta con mucha regularidad el agua. Y por otro lado, tenemos problemas de vivienda, y por lo mismo, ¿no?, se da la situación del asentamiento informal. La inestabilidad social también, esto crea muchos problemas, muchos conflictos sociales, por lo mismo, ¿no?, el ambiente dentro de este caos, ¿no?, que sufrimos de tráfico, de smog, el mundo de gente, ¿no? Todo esto nos afecta socialmente. La falta de servicios urbanos y de seguridad social, lo que hablaba hace un momento, pocas oportunidades escolares y de crecimiento en todos los aspectos, ya no son suficientes las escuelas.
Tampoco, bueno, problemas sociales, drogas, alcoholismos y obviamente todo esto que genera una situación física, ¿no? Nos trae como consecuencia también neurosis, y la neurosis, bueno, pues crea una serie de conflictos, y entre esos pueden surgir problemas de drogas, alcoholismo y otros más. Por otro lado, también tenemos la desintegración familiar como consecuencia de lo mismo, ¿no? Si surgen problemas de drogadicción, alcoholismo, esto también trae como consecuencia problemas familiares y viene una desintegración familiar también. Y por otro lado, la violencia que se da dentro de la propia familia, la violencia social que también se da, que vivimos incluso actualmente, y todo esto trae también inseguridad social y familiar. Entonces, en realidad sí ha habido una gran afectación, ¿no? Hubo tiempos buenos, repito, muy buenos en aquella época, pero sí creo ha influido mucho la explosión demográfica para los cambios tan drásticos que hemos tenido y que han creado, bueno, pues todo, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Y bueno, como conclusión tenemos, ¿no?, que aunque en primera instancia la industrialización pudiera verse como algo positivo y benéfico para la sociedad debido al crecimiento económico que genera, en realidad al tiempo pone en riesgo la propia estabilidad del país. Como se ha visto, el problema consiste en que en muchas ocasiones, sobre todo en países en vías de desarrollo, el crecimiento demográfico no se calcula con la anticipación requerida. Ante esta situación se presenta la carencia de espacios adecuados y la infraestructura en servicios urbanos y de salud pública. Los espacios se vuelven poco adecuados para la convivencia, tanto familiar como social, aún más allá, desintegración de los sistemas familiares y sociales, lo que posibilita la pérdida de valores y de identidad. Aparece la falta de empatía y se producen resentimientos sociales llegando a extremos de violencia. Lo adecuado sería una planificación política, económica, social y tecnológica de acuerdo al incremento poblacional calculado, con el propósito de que la sociedad sea más equitativa en cuanto a posibilidades de educación, empleo, recursos y formas de vida. Y bueno, con esto concluyo mi participación. Gracias.